¿Cuál es la imagen que le dejas a los poblanos que votaron por ti y te hicieron la primera mujer en casi 200, 300 años en gobernar? Más de 400 años, casi 500 años en gobernar Puebla. Pues mira, te diría que estoy convencida que definitivamente lo que me propuse y que fue hacer un gobierno de equilibrios, finalmente pues se concretó. Un gobierno de equilibrios que permitiera, por un lado, voltear la mirada hacia aquellas colonias, hacia aquellas familias en donde definitivamente votaron por mí o simplemente tenían la esperanza de poder tener mejores condiciones de vida, y que ahí estuvimos haciendo o sentando bases de cosas que resultaran importantes en su favor. Por supuesto que con la objetividad que también exige ser un gobernante, de ninguna manera estas brechas de la desigualdad que me propuse han desaparecido. A lo largo del trienio se observó un crecimiento constante de tu figura como política y como gobernante, que llevó a muchos medios de comunicación poblanos a pensar que tú tenías amplias posibilidades de alcanzar la candidatura del PRI a la gubernatura. Pues mira, lo que yo te diría es que el hubiera no existe. La realidad es que en ese momento hubo distintas cosas, distintas motivaciones que me hicieron pues asumir primero la responsabilidad que había yo comprometido con los poblanos y que con frecuencia me recordaban, que era mantenerme en la presidencia municipal durante 3 años, cosa que he hecho además con una gran pasión y con un gran gusto. Segundo, me parece que tampoco tenemos que olvidar que de manera inédita se adelantan las elecciones, y eso incluso hace mucho más complejo cualquier decisión en la materia. No era lo mismo pensar que en noviembre hubiese una elección a unos meses de concluir el mandato, a pensar prácticamente 1 año y medio antes que hubo ya candidato a la gubernatura, lo que sin duda pues no permitía que yo tomara una decisión en contrasentido. Oye, sin embargo, tu partido, ¿en qué medida también te cerró las puertas? Porque citaban a reuniones de los aspirantes, de los precandidatos, te mandaban a medir en las encuestas, pero inexplicablemente cuando había una reunión o un conclave no te avisaban, e incluso tuviste ahí un roce con Alejandro Armenta cuando pediste respeto a tu capital político. Pues mira, a mí me gusta más hablar del presente y del futuro que del pasado. Hubo distintas circunstancias, coincidió en más de una ocasión que yo estaba incluso realizando algunas actividades fuera de la ciudad, y como tal, para mí es un capítulo cerrado. Lo decía hace un par de días, simplemente hoy las circunstancias es que hay una alternancia en el Estado, hay una alternancia en la capital, y la capital ha sido mucho más cíclico este periodo, como ha ocurrido en las principales urbes de México inclusive, y creo que a partir de ahí es donde a mí me gusta hacer el análisis, y sobre todo como una analista que igual que tú me gusta pues pensar hacia adelante, hacer la perspectiva de qué desearía hacia el futuro y qué tendría que hacer para lograrlo. ¿Cómo fue tu relación con el gobierno estatal y el apoyo que recibiste? Porque, por ejemplo, se firmaron menos acuerdos en tu trienio que con Enrique Doher, que Enrique Doher era el que odiaban, se supone, claro. Y cada año le firmaron 200, 400, hasta 600 millones de pesos. Hubo un año que fueron 1.500 millones de pesos entre los dos. Contigo no hubo esa pues no sé llamarle si fluidez, porque con Doher no había fluidez, ciertamente, pero no hubo ese apoyo. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, lo que te diría es que todo hay que analizarlo en su debido contexto. Cuando yo llego a la segunda etapa de la administración, pues el gobernador ya tenía proyectos muy específicos donde hubo una derrama importante para la ciudad, y como tal, pues no había ya espacio para poder conjuntar algunas otras acciones que por supuesto me hubieran encantado. Sin embargo, decidimos en esta estrategia de atender lo prioritario, el programa de pavimentación popular. Pues al final, en suma entre el gobierno municipal y el gobierno del estado, pues fueron alrededor de 700 millones de pesos los que se invirtieron, 400 el primer año, 375 el segundo, dividido una parte del estado, otra parte del municipio, y cada quien responsable de sus propias obras. Hay gente que dice que por concentrarte en el centro histórico de la capital, en el tema de las cenas del saber, gastaste mucho dinero en esos temas, pero olvidaste de plano lo que dicen son las juntas auxiliares,
y los barrios de la ciudad. De los más de 2.000 millones de pesos que se invirtió en obra durante los 3 años, más de 2.000 millones de pesos, que es una cifra realmente interesante, te diría que solo alrededor de 270 millones de pesos se gastaron en el centro histórico y el resto tuvo que ver con obra de la periferia. ¿Cómo ofertamos el turismo si no tenemos una ciudad que tenga condiciones para hacerlo? Por ello la necesidad de utilizar fondos existentes primero, después recursos adicionales y una estrategia que, aunque es poco el dinero en comparación con lo que se requiere y mucho más poco en comparación con lo que se hizo en otras partes, realmente pudiera lucir. Esa es la razón por la que de alguna manera tomé una estrategia que al final pues hoy da este reconocimiento, incluso de haber ganado el premio Vivir Mejor en la Ciudad, categoría Centros Históricos, y ser reconocidos como uno de los centros históricos más importantes del país. El tema de la metropolización del transporte, me hubiera encantado terminar el proyecto, que prácticamente se estará quedando concluido, pero tener la posibilidad de que lográramos con el gobierno del estado pues iniciar realmente el tema del reordenamiento, porque sin ser un tema de la ciudad, definitivamente es un tema que le afecta a la ciudad. Y mucho. La verdad es que parte de su sustentabilidad estará cifrada en cómo logramos hacer el reordenamiento no solo del transporte, sino de la movilidad urbana con un enfoque metropolitano. Eso me hubiera encantado, que el tiempo me hubiera dado mucho más para poder lograr este tipo de acciones. ¿Cómo afecta la crisis económica mundial, la caída de las participaciones en México en 2008, en 2009, el tema de la influenza también te tocó a ti? Claro. En algunos proyectos específicos de gobierno, como los estacionamientos subterráneos y como el puente elevado del 5 de mayo. Bueno, primero encarecen los costos y obviamente eso hacía sumamente difícil el poder presentar una corrida en un mercado de incertidumbre, en donde una obra pues se te podía multiplicar y desde el punto de vista incluso macroeconómico no tener la rentabilidad social o los flujos financieros para hacerlos. Creo que esto es parte del rigor que hoy los gobernantes también debemos de tener. No se trata simplemente de hacer por hacer, sino de tener claridad de qué es lo que ocurre. Siempre estuve segura que cualquier proyecto requería de cumplir 3 expectativas. Primero, que fuera técnicamente viable; segundo, económicamente posible; y tercero, socialmente aceptable. Si estas cosas no coincidían, seguramente tendrías que replantear los proyectos. Y esto fue lo que sucedió en este caso, por ejemplo. Sin embargo, siempre tuve una agenda estratégica de cosas que quería hacer y en ese tenor fuimos impulsando pues los demás componentes que me permitieron ir avanzando pues en la agenda que me propuse.